En este segmento que voy a tratar con los conceptos básicos de la electricidad, creo que es más fácil pensar en la electricidad, una analogía de río o arroyo. Una cantidad fundamental de un río es la cantidad de corriente que fluye. En otras palabras, la cantidad de agua que está pasando en cierto punto es un segundo con la electricidad actual. También es muy importante, pero ahora estamos hablando de la posible carga que está pasando de un punto en un segundo. No por el agua medimos esa carga que pasa de un punto en un segundo en los refrigerantes, por la actual que se da el símbolo que debe medirse en el número de refresco es propiedad de la carga posiblemente en un segundo. Al igual que en el río podemos ver la cantidad de agua que está volando. El punto en el número de cubos de agua está pasando en nombrados segundos, es decir, 15 cubos por segundo. En un alambre estará el número de llamadas que al ir más allá del punto en un segundo. La corriente es la parte fácil de la electricidad, porque creo que no es muy fácil pensar en el número de los fríos que está pasando en el momento de un segundo. En la tensión o diferencia de potencial es un poco más complicado. Creo que es la mejor manera de pensar en eso. Es pensar igual al que si estuviéramos en lago. No habrá corriente que fluya. Por eso es que la razón de que el fondo del lago es plano. Si usted es un picture un lado del lago y levantó un poco el otro lado, el lago y el agua empezará a fluir hacia el otro lado. La que ha- lo que has hecho creó una diferencia de potencial, energía potencial gravitatoria. Además de lo que usted ha enumerado arriba, ahora tiene más energía de potencial gravitatoria que el otro lado, por lo que el agua se precipitó hacia abajo desde una mayor potencia para reudar potencial. En la electricidad es una cosa muy similar, de manera de que de hacer el flujo de corriente se produce una diferencia de potencial en el alambre, no una diferencia de potencial gravitatoria, aunque esta vez sea un potencial electrónico. Diferencia la manera en que podemos hacer eso en la batería. La batería es como reconocer un lado del cable y ponerlo en un superior potencial eléctrico que el otro lado del cable. Por otra parte, de modo que los electrones tendrán que fluir desde el potencial más alto hasta el potencial más bajo, y al mayor potencial aplicamos más los electrones flotarán, mayor será la corriente que tendrán, manera muy similar a la del río. Cuando más se imprime fluirá, así que ¿por qué usamos la palabra potencial? Lo que está sucediendo, el potencial se refiere a la posibilidad de hacer un trabajo, pero la tensión de hacer un trabajo está dada en unidades ontrails de flujo, que es la energía por unidad de carga. Para Hopper, refrigerante se da otro nombre que se llama de la antigua. Hay que recordar que si alguien le dice que hay una diferencia de potencial a través del cable de 10 voltios, esto significa que una carga se daba en la mayor potencial y puede hacer 10 joyas de trabajo en su camino hacia abajo en el menor potencial, o puede hacer 10 julios de trabajo más de la carga, una esquina de la carga en el potencial y menor. Así que vamos a pensar en esto como un ejemplo de un punto 5 voltios doble a batería estándar. ¿Qué significa eso de que en un cierto momento las baterías de 5 voltios? Lo que significa que si la carga de calor salió de un lado, que podría hacer un punto 5 joyas de trabajo antes de volver a entrar en el otro lado de la batería. Así que si usted puede agregar a la batería hasta un poco de bombilla, cada una fresa que salía de la parte superior de la batería y fue a través de la bombilla, podría desprender 1.5 voltios, y tratando con calor antes de neón, este momento así resume que hay dos magnitudes fundamentales sin electricidad y el voltaje es más fácil. Uno en solo el número de refrigerantes que está pasado en un momento de la segunda, teniendo en cuenta la carta del símbolo. Voy a sus unidades, son las hormigas. No se olvide de un
de uno solo significa Coulomb. Segundo, tensión es un poco más complicado, se refiere a la diferencia de potencial eléctricos, se mide en el número de joyas por cada refresco, sino que se le dio un nombre especial de edad. Cuando mayor es la cantidad de voltaje que se aplica a través del alambre, de la mayor la corriente que fluirá de esta manera.